Listo, entonces, arranco, Ezequiel. Te dejo, Pedro, gracias. Gracias a vos. Bueno, bienvenidos a todos, muy buenas noches. Es un placer que tengan ganas a esta hora de seguir aprendiendo, de seguir formándose y esta es una clase y es una charla que de hace 6 años aproximadamente que la estamos dando y donde siempre digo que nos interesa dejarle a ustedes información, pero también es clave para que el día de mañana entiendan de qué se trata la red y sepan trabajar en ella, porque muchos de ustedes van a estar trabajando con este tema en no mucho tiempo. Entonces el nombre de la clase es Infarto agudo de miocardio, tiempo es músculo, pensando en la reperfusión. Como introducción, quiero que sepa aquel que le interese que el año pasado tuvimos el placer desde la cátedra escribir un libro. No es fácil escribir libros, es un manual de cardiología que es tanto para el estudiante como para los recién recibidos, incluso para residentes de primer año de cardiología. Este libro se vende en la cátedra de cardiología en el Hospital Centenario. Bueno, es interesante cuando uno habla de infarto agudo conocer algunos aspectos históricos, porque el infarto agudo se lo reconoce o se lo conoce como causado por una trombosis coronaria hace algo más de 100 años, cuando James Herrick hace una descripción de que el infarto o la necrosis miocárdica era causada por un trombo coronario. El tema es que en esa época eran hallazgos tan más anatomopatológicos, no se reconocía tan claramente lo que era un infarto. Esto fue publicado en una revista, JAMA, una revista que hoy en día existe. Esta es la publicación original de allá hace más de 100 años. ¿Y cuál fue la evolución que siguió el infarto para entender qué hacemos hoy y por qué hacemos eso? En una primera etapa, que fue de 1912, allá por este, cuando se hace la descripción original, hasta los años 60, lo único que se hacía a los pacientes con infarto era observarlos, darle analgésicos, hacerle electrocardiograma, darle oxígeno, pero no se hacía nada específico para destapar la arteria. Hubo un hito que fue la creación de las unidades coronarias en la década del 60, que produjo una marcada disminución de la mortalidad, porque reconocían que buena cantidad de pacientes se morían de manera súbita en las primeras horas que tenían un cuadro compatible con infarto. Las unidades coronarias en su primer momento, allá por la década del 60 y 70, lo único que hacía era ingresar pacientes con infarto, no como la unidad coronaria hoy en día, donde ingresa cualquier paciente cardiológico. En aquella época, la unidad coronaria era pacientes con infarto y había una enfermera y un médico mirando los monitores que se le colocaba a los pacientes. De esa década es cuando arrancan los primeros monitores cardíacos. Y recién, en la década del 80, hace 40 años y no más, empieza la tercera etapa, que es la de la reperfusión. Y cuando hablamos de reperfusión, es hacer el tratamiento de la causa del infarto, o sea, es intentar destapar la arteria responsable. Entonces, fíjense la evolución de la mortalidad, que era de aquellos pacientes que llegaban a la coronaria en la década del 50, se morían 1 de cada 3. Se logra bajar la muerte arrítmica a casi la mitad en la década del 60, y después con la etapa de la reperfusión se logra bajar a valores mucho menores. Esto, que quede bien claro, es en países de primer mundo donde se hacen los algoritmos y las sistemáticas de tratamiento adecuado y donde se reperfunde a la mayoría de los pacientes con infarto. En la Argentina no tenemos datos. Algunos datos que tenemos a través de trabajar hace tanto en esto, sospechamos que casi un 40% de los infartados de Argentina no reciben ninguna estrategia de reperfusión. O sea, que quede claro, la mortalidad en la Argentina no es del 7%. Lo que pasa es que no sabemos cuánto es porque no hay datos fidedignos. Los métodos para lograr la reperfusión desde hace 40 años son los mismos. Hay dos opciones: al paciente darle una droga trombolítica por vía intravenosa o llevarlo a una sala de cateterismo, hacerle una coronariografía, identificar la arteria que está tapada y destaparla poniendo en la gran mayoría de los casos un stent coronario. Esas técnicas son las que existen desde el inicio y lo que han hecho han ido perfeccionándose. Uno de los primeros trabajos que aparecen era una cosa combinada, era administrar de manera intracoronaria fibrinolíticos en pacientes con infarto agudo,
y esta es la primera publicación allá por el año 76 en una revista rusa. Unos años después, los trombolíticos son aprobados por la FDA, la Agencia de Drogas y Alimentación de los Estados Unidos, pero fíjense qué llamativo, no autorizan en una primera etapa a los trombolíticos para el infarto, sino que lo autorizan para otras condiciones. Recién en el año 82 es autorizada la streptoquinasa para el infarto por vía intravenosa y, por vía intracoronaria, y recién 5 años después ahí empieza la etapa de los trombolíticos donde se autoriza la streptoquinasa y el RTPA para el tratamiento del infarto. Cuando sale publicado un estudio muy famoso que se llamó GISI. Bien, la gran discusión durante la década del 90, estamos hablando de algo más de 20 años, ¿cuál era mejor? O sea, se discutía si era mejor hacerle a un paciente una angioplastia o hacerle trombolíticos. Esa discusión duró mucho tiempo, incluso la percepción que se tenía del hemodinamista, o sea, del médico que hace el cateterismo y ponía un stent, era como que era medio salvaje, sonaba salvaje llevar a un paciente con un infarto a hacer un cateterismo y intentar destapar una arteria con un catéter. O sea que en una primera etapa los trombolíticos tuvieron un poco más de prensa, digamos, y no era del todo bien visto la intervención coronaria percutánea. La discusión se terminó o se resolvió cuando allá en el año 2003 sale publicado un metaanálisis. Un metaanálisis es una estrategia estadística que lo que hace es juntar un montón de estudios randomizados pequeños que no aclaraban la situación, porque al no tener muchos muchos estudios que compararan una estrategia con la otra, no teníamos una definición en la década del 90 cuál estrategia era mejor que la otra. Entonces, esta estrategia estadística que junta 23 estudios logra hacer este metaanálisis y juntar casi 8.000 pacientes donde se compararon y a la mitad se le habían hecho trombolíticos y a la mitad angioplastia. Y fíjense que los datos que arrojaron fueron contundentes, ya que la angioplastia, que es en amarillo, esto quiere decir intervención coronaria percutánea contra los líticos en rojos, la angioplastia demostró disminuir la mortalidad y disminuir el infarto, como así también disminuir el stroke hemorrágico, porque obviamente no tenemos el riesgo ya que no damos una droga trombolítica, como así también el stroke total. Entonces, esto hizo que la discusión se terminara y como método, si yo tengo la angioplastia disponible, es el mejor método para este tipo de, perdonen un chiquito, para este tipo de pacientes. O sea, hoy la discusión no es cuál es mejor, sino que van a ver que el concepto actual es el tiempo que demoro en instaurar el tratamiento que yo tengo disponible. Entonces, ahora, si queremos comparar, sin lugar a duda, la angioplastia es superior a los trombolíticos. Ahora también, ya en el siglo XXI, fuimos aprendiendo que es superior siempre y cuando se cumplan dos condiciones. Que el tiempo en que yo lo implemento sea menor a 2 horas, o sea, yo no puedo llegar a un paciente con infarto y decir, bueno, cuando tenga tiempo voy y le destapo la arteria. No, lo tengo que instaurar de manera urgente. Y el grupo de trabajo que la realiza debe estar entrenado, como así también la institución. Yo no puedo dedicarme a hacer angioplastia de infarto si voy a recibir un infarto por mes. Bien, ¿qué buscamos con la angioplastia? Una arteria como esta, una coronaria derecha que está tapada en el tercio medio, yo le pongo un stent y logro restaurar el flujo y fíjense sus ramas distales. El gran beneficio de la angioplastia es que la angioplastia resuelve el trombo y resuelve la placa subyacente, mientras que el trombolítico lo único que hace es trabajar sobre el trombo que tapa la arteria. Bien, fíjense cómo ese metaanálisis publicado en 2003 fue categórico y cómo en el primer mundo, ese es un registro de infartos de los Estados Unidos desde el año 90 hasta el 2006, miren cómo a partir del año 2004 se cruzan en amarillo los fibrinolíticos y en azul la angioplastia, como cada vez se empieza a usar en los Estados Unidos más angioplastia y menos fibrinolítico. O sea que a medida que se definió cuál era el mejor tratamiento, las estrategias empezaron a cambiar. Pero ellos ya veían, y fíjense, esta es una revista de actualidad, el USA Today, publicada
un artículo publicado en 2006 donde decían los hospitales son demasiado lentos en los ataques cardíacos. O sea que ahí recién, hace 15 años atrás y no mucho más, empieza la importancia del tiempo. O sea, yo tengo que hacer el tratamiento de reperfusión que tengo disponible, pero siempre en el menor tiempo posible. Y acá entonces tenemos que analizar, y este es un cuadro muy claro para entender dónde van a jugar ustedes en los próximos meses cuando estén trabajando en una guardia y dónde es donde se pierde tiempo. Así establecemos una línea de tiempo y cuando comienzan los síntomas en el enfermo es el tiempo cero. Está la demora del paciente. Lo que demora el paciente no lo vamos a poder modificar como médicos de manera individual. Esto tienen que ser políticas de Estado, políticas de información, de difusión, de capacitación de la población, de que la gente entienda que si tiene tal edad, factores de riesgo, debe consultar si tiene un dolor de pecho. Pero ¿cuándo termina la demora del paciente? Cuando es visto por esto que le llamamos primer contacto médico. Y ustedes van a ver que cuando empiecen a estar en una guardia, van a ver, yo veo muchos infartos, pero no los veo primero, porque en general en las guardias hay médicos clínicos, generalistas, con alguna otra especialidad, pero en general en las guardias no hay cardiólogos. Por ahí en algunas ambulancias de emergencia hay cardiólogos, pero de acá viene que la correcta educación del primer contacto médico es clave en que empiece a trabajar el sistema. Y ya lo vieron ayer, tenemos 10 minutos para hacer el diagnóstico. Entonces, si el primer contacto médico no reconoce los síntomas y no empieza a pensar que tiene que hacer rápidamente un electro, no hace el diagnóstico y no activa el sistema para iniciar esto que es la terapia de reperfusión. El tiempo que va desde el primer contacto médico hasta que se abre la arteria con trombolíticos o con una angioplastia es lo que se llama la demora del sistema. Y entonces, el tiempo del paciente más el tiempo del sistema es el tiempo de isquemia total, que obviamente es el que mejor, es el que más tenemos que bajar, el total. Entonces tenemos que trabajar sobre el paciente y tenemos que trabajar sobre el sistema. Siempre la recomendación que dan los expertos en infarto es cuando alguien está haciendo todo mal, primero mejoren el sistema y después explíquenle a los pacientes que tienen que consultar rápido. Porque si la gente consultase de manera rápida, pero no tengo preparado el sistema, no voy a ser capaz de diagnosticarlos ni de tratarlos adecuadamente. Bien, entonces hacer foco en el primer contacto médico, de ahí fue que hace unos años empezamos con estas capacitaciones. Y el concepto de tiempo es músculo arranca en este siglo. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir? Tiempo que se demora en instaurar la reperfusión es músculo que muere. Yo tengo que abrir la arteria, pero la tengo que abrir rápido, porque a medida que pasa el tiempo hay necrosis miocárdica. Y fíjense, yo tengo en las abscisas el tiempo de isquemia y la mortalidad a un año. Y fíjense cómo dice acá, cada minuto cuenta. Si yo pudiera tener dos pacientes exactamente iguales, un infarto inferior, que consulta a los 60 minutos, la mortalidad al año es menor del 4%. Si ese mismo paciente consulta a los 300 minutos, la mortalidad es más del doble. ¿Por qué? Porque el resultado de la necrosis es lo que va a jugar como factor pronóstico a largo plazo. Entonces, un paciente que le abro la arteria rápido queda con una fracción de eyección adecuada sin comprometerse. Si yo se la abro muchas horas después, ese paciente queda con deterioro de la función ventricular y va a tener un peor pronóstico alejado. Entonces, el tratamiento del infarto es una carrera contra el tiempo. No solo hay que hacer lo que corresponde, sino hacerlo rápido. Y deberíamos correrla así, y lamentablemente la corremos así. Y esto es lo que hay que intentar con todas estas capacitaciones mejorar. ¿Cuál es la sistemática para reperfundir la mayor cantidad de pacientes? Ya está totalmente establecido hace varios años, tanto por la Sociedad Europea como por las sociedades americanas. Obviamente a estas sistemáticas adhieren las sociedades argentinas, tanto la Sociedad Argentina de Cardiología como la Federación Argentina de Cardiología. Y entonces, para que entiendan qué lugar ocupa la angioplastia y qué lugar ocupa el trombolítico. Si un paciente me llega con un infarto agudo de miocardio, con elevación del ST, yo tengo que preguntarme a dónde llega.
llega a un centro, a un hospital, a un sanatorio que tiene capacidad de hacer angioplastia, o sea, que tiene capacidad de hacer un cateterismo rápido en 1 hora y poner un stent. Si tiene esas condiciones, ese paciente debe ir desde la guardia directamente a la sala de cateterismo y se le debe realizar la intervención coronaria percutánea. Ahora bien, el paciente con infarto no sabe en la Argentina dónde tiene que ir. Primero, el paciente no sabe que tiene un infarto y entonces consulta a donde puede, a donde le dice la obra social, a donde lo lleva a la ambulancia, que a veces tampoco diagnostican los infartos porque muchas veces en la ambulancia no hacen los electros, los médicos, por diferentes causas. Y entonces directamente lo trasladan a un sanatorio, pero sin diagnóstico. Bien, si ese paciente, entonces, en lugar de consultar a un centro con capacidad de angioplastia, consulta a un servicio de emergencias médicas o a un centro sin capacidad de angioplastia, pongámosle a nivel hospitalario al Carrasco. Pongámosle que llama al CIES o al Carrasco. La primera pregunta que yo como médico, cuando diagnostico ese infarto, tengo que saber es, ¿yo voy a poder en menos de 2 horas del primer contacto médico, o sea, desde que yo lo vi, ya estar haciéndole la angioplastia? Si voy a lograr, porque tengo aceitado el sistema, porque tengo una red, que es lo que después les voy a contar, que en menos de 120 minutos ese paciente esté en la camilla de hemodinamia, ese paciente debe ser trasladado para que se le haga una angioplastia. Ahora bien, si yo, o porque al lugar donde consulta el paciente es muy lejos, no tengo chances de que llegue a un servicio de hemodinamia en menos de 2 horas, a ese paciente hay que hacerle trombolíticos. Pero, inmediatamente hechos los trombolíticos, ese paciente debe ser trasladado porque la gran mayoría de pacientes van a necesitar un cateterismo en las primeras 24 horas. O bien, porque la arteria no se destapa, los trombolíticos son efectivos en no más de un 50% de los casos. Cuando tenemos que hacer eso se llama hacer una angioplastia de rescate. O bien, si destapa la arteria, acuérdense lo que les dije antes, destapa el coágulo y muchas veces me queda la lesión subyacente y por ende tengo que hacer una angioplastia. Entonces, ese paciente yo lo debería trasladar igual, insisto, siempre y cuando tengamos sistemas organizados, cosa que falla y mucho en nuestro país, para a un centro con hemodinamia para o bien hacer la angioplastia de rescate si el trombolítico no destapa la arteria, o bien para hacer lo que se llama estrategia fármaco-invasiva, que es hacer un cateterismo y si la lesión que queda es severa, poner un stent. Esto está claramente demostrado y nadie discute nada desde hace 10 años. Nadie discute nada en primer mundo. En la Argentina no está organizado el sistema para poder hacer esta sistemática. ¿Por qué? Por tantas cosas que ustedes conocen y algún par de datos que le doy. ¿Por qué el problema es grave? 1 de cada 3 muertes en la Argentina son por enfermedad cardiovascular. La mortalidad es del 28.3. Las muertes por infarto ya por el 2014 fueron algo más de 15.000, obviamente más en hombres que en mujeres. En el año 2018 fueron 18.000. Sabemos cuántos se mueren por infarto, pero no sabemos cuántos infartos hay. Entonces no podemos calcular la mortalidad. Con estos datos hay una muerte en la República Argentina por infarto cada 34 minutos. Con 18.000 infartos estamos hablando de una muerte cada media hora. O sea que en la Argentina se mueren por día 50 pacientes aproximadamente. Y eso viene ocurriendo desde hace años y viene incrementándose y no escucho políticas de Estado que intenten modificar esto. Bien, ¿cuáles son algunas de las barreras que tenemos en la Argentina? Una, que es un país extenso, entonces organizar redes, sistemas de derivación es muy difícil. Una cosa es tener un infarto en Rosario, otra cosa es tener un infarto en el norte de Santiago del Estero o en el sur de Santa Cruz y estar por ahí a una ciudad con un hospital a 300 kilómetros. Y el otro gran problema es el sistema de salud fragmentado. ¿Qué quiere decir? Que el sistema de salud está totalmente independizado y estancado en pacientes con obras sociales, con prepagas, con obras sindicales, el PAMI, los pacientes sin obra social, los pacientes particulares, y no funciona nada organizado. O sea, yo puedo tener un infarto en la puerta de un sanatorio
y ese sanatorio puede tener la sala de hemodinamia libre, pero si ese sanatorio no atiende mi obra social no puedo entrar. Me van a sacar a patada o me van a querer cobrar. Y por ahí voy a tener que esperar que me busque una ambulancia, me traslade a algún lugar que por ahí puede llegar a demorar ese traslado 3, 4, 5 horas y perderse tiempo. Esa es una barrera compleja, pero hay algunas cosas que son mejorables. Falta en la Argentina lo que se llama cultura de reperfusión. Falta a todo nivel médico, falta hasta en los cardiólogos, que el cardiólogo también entienda que el infarto es una emergencia, que los sistemas de emergencia entiendan que es como que hace años cuando empezamos a trabajar con el CIES, los mismos referentes del CIES nos decían, y no, para nosotros emergencia es el accidente en la vía pública. Y bueno, gracias al trabajo de todos estos años, hoy el infarto es un código rojo. Código rojo quiere decir que es una emergencia. O sea que estas cosas son mejorables. Y algunas son mucho más fáciles de mejorar, pero no, son factibles de mejorar, pero no fáciles. Por ejemplo, tenemos un montón de sistemas de emergencia en la Argentina y en Rosario. Muchos de ellos no tienen protocolo de derivación, algunos no tienen electro, algunos no tienen personal entrenado, no tienen cardiodefibrilador, a veces van a ver a un paciente con infarto en un autito, en una moto, no hay número universal para un servicio de emergencia. Está el 107, pero después cada servicio de emergencia privado tiene un número diferente. Y hay un montón de sanatorios y hospitales con y sin hemodinamia. Eso no pasa en el primer mundo, donde tienen menos hospitales y más grandes. Entonces eso hace que se pueda centralizar. Argentina es uno de los países del mundo con mayor cantidad de salas de hemodinamia y sin embargo no se trabaja bien, porque el que quiere pone una sala de cateterismo, se la habilitan. Argentina, para que se dé una idea, tiene con 45 millones de habitantes 350 salas de cateterismo. La India, con la cantidad de habitantes que tiene 900 salas de cateterismo, 3 veces más y no sé cuántos millones de habitantes más. Exacto. O sea que estas cosas son mejorables, son cambiables. ¿Fácil de cambiar? No, pero son cambiables. Y como siempre, y dije antes, nosotros en la red de Rosario hemos tenido apoyo político, pero a nivel nacional hay un escaso apoyo político en entender que esta es una emergencia de salud. Ha habido también entonces, en base a lo que les vengo contando, un cambio de paradigma. Allá por la década del 90 decíamos que discutíamos cuál era mejor, si el trombolítico versus la angioplastia. Hoy la discusión ya no es más esa. Hoy es hacer un electro lo más rápido posible. Lo ideal es que los pacientes llamen a una ambulancia. Para eso hay que tener una ambulancia que vaya en minutos. Que haya redes ya organizada, donde yo diga, si un paciente se infarta acá, va a tal lado, si se infarta acá, va a tal lado, si se infarta acá, va a tal lado. Y que haya una dinámica de traslado con ambulancias adecuadas. Este es el nuevo paradigma en el primer mundo. Hay que intentarlo. El nuevo paradigma dice, ya esto figura en las guías europeas de hace ya 4 años, que debe haber estrategias de derivación para lograr la reperfusión. Y fíjense, se recomienda que el manejo prehospitalario de los pacientes con infarto esté basado en redes regionales, diseñadas para administrar la terapia de reperfusión de forma rápida y eficaz, intentando que la angioplastia primaria esté disponible para el mayor número de pacientes. Se recomienda a su vez que los centros con capacidad de hacer angioplastia trabajen 24/7, o sea, yo no puedo decir, de día hago angioplastia, pero de noche no me llamé porque no tengo ganas de ir, llévalo a coronaria y que le hagan trombolítico, total el médico de coronaria está de guardia. No, ese servicio no puede hacer angioplastia, tiene que trabajar 24/7. Y lo otro, lo que dije antes, cuando yo diagnostico un infarto, ese paciente no debe pasar por la guardia, pónganle que lo diagnostiqué en la ambulancia, debe bypassear la guardia, debe bypassear la unidad coronaria, debe ir directamente a la sala de hemodinamia, donde ya se tiene que haber armado el grupo de trabajo para destapar la arteria. Entonces, para mostrarle algunos datos de esta red que generamos hace ya unos años, que se llamó GITMUPRO, que es Grupo Integrado de Trabajo Municipal y Provincial. Empezamos a reunirnos hace ya más de 6 años entre el servicio nuestro de hemodinamia, los jefes de las unidades coronarias, las autoridades del Sistema Integrado de Emergencia Sanitaria, los jefes de guardia externa de todos los hospitales de la ciudad que no tuviesen coronaria y autoridades provinciales y municipales. Cuando calculamos cuál era la población a la que nosotros íbamos a tener que ofrecer
o cantidad de pacientes que íbamos a poder recibir, contando que a los hospitales públicos van los pacientes sin obra social, hablábamos de una cantidad de 400.000. En aquella época, la cantidad de pacientes sin obra social era del 30, hoy lamentablemente por cuestiones que todos conocen, y por la cantidad de gente que hoy no tiene obra social, esto estaría entre el 40 y el 45%. O sea que más o menos deberíamos cubrir una población de 500.000 habitantes, por lo cual deberíamos atender, por cálculos que se conocen, entre 240 y 400 infartos por año. Acuérdense de ese número. En los hospitales públicos que empezamos a trabajar en una primera etapa fueron todos estos. Al norte el Hospital Eva Perón, el Hospital Alberdi, al sur el Roque Sáenz Peña y el Hospital de Villa Gonor Galvez, los tres en azul que son los que tienen coronaria, Centenario, ECA y Provincial, y al oeste de la ciudad el Carrasco y el Policlínico San Martín. Después pudimos ir agregando, se agregó Funes, se agregó Pérez, y ahora no tengo la última diapo, pero también se agregó San Lorenzo y Zavalla. ¿Cuál es el objetivo? Que cualquier paciente que llega con un infarto a uno de esos lugares debe ser trasladado de inmediato al Hospital Centenario, a la sala de cateterismo. ¿Y cuál es el mecanismo que usamos y que es de gran ayuda para ustedes, que ya se lo deben haber comentado? La famosa transmisión transtelefónica del electrocardiograma. Muchas veces es difícil que la gente que está en las guardias aprenda a interpretar adecuadamente un electro. Entonces, si ustedes hacen un adecuado interrogatorio y una sospecha de infarto, hacen el electro, le sacan fotos, nos lo mandan por WhatsApp y hay un médico de hemodinamia que está de guardia las 24 horas, lo interpreta y si tiene un supra, el paciente se deriva. Nosotros mismos, el mismo médico de hemodinamia llama al CIES, el CIES lo busca y lo va a llevar a hemodinamia, mientras que el CIES va a buscar al paciente, hemodinamia se arma y en menos de 30 minutos tenemos la sala lista. Fíjense lo que logramos en estos años de trabajo, tengo los datos hasta el 2018. En el 2014, nosotros hacíamos angioplastia en infarto en el Centenario, pero solamente los pacientes que llegaban al Centenario, porque no había una red de trabajo. Entonces hacíamos aproximadamente 60, 66 pacientes por año, 5 por mes. Fíjense cuando empezamos a trabajar en equipo. Ya ese número empezó a aumentar rápidamente y siguió aumentando porque cada vez nos empezaban a mandar de diferentes lugares, algunos de la red y otros que no estaban en red, pero se incrementó de manera importantísima la cantidad que accedían a la sala de cateterismo. Y lo que hicimos, y que es clave, cuando uno quiere saber cómo trabaja, cómo le va, tiene que medir los tiempos que le conté, el tiempo del paciente y el tiempo del sistema. Y fíjense, el tiempo del paciente en todos estos años no cambió demasiado. ¿Y por qué debería cambiar? No hay diferencia significativa, porque no estamos haciendo, estamos trabajando en el sistema, no somos Ministerio de Salud para hacer campañas, para informar, concientizar y educar a la población. Entonces este tiempo no esperábamos que cambiara. Pero miren lo que pasó con el tiempo del sistema. Acuérdense, desde que lo ve el primer contacto médico, ustedes dentro de unos meses, hasta que le destapamos la arteria. Cuando nosotros trabajábamos sin organización en el hospital, hacíamos angioplastia, pero demorábamos un montón. Fíjense lo que pasa cuando empieza a estar el sistema aceitado. Los tiempos empiezan a bajar de 205 minutos, 154, 132, 115. En el año 2018, 88 minutos, desde que empieza el dolor hasta que se destapa la arteria. Perdón, desde que lo ve un médico hasta que se destapa la arteria. Y el tiempo de isquemia total, que es el más importante, va a bajar porque baja a expensas del tiempo del sistema. Miren lo que era antes cuando no trabajábamos de manera organizada y fíjense lo que fue pasando a medida que logramos trabajar en red. Entonces, de nuevo, cada minuto cuenta, tiempo es músculo y si ya se sabe, si ya está demostrado, tenemos que tratar de implementarlo. La propuesta que hicimos en sus inicios a las autoridades sanitarias es que el infarto debe ser considerado, como ya se sabe, una emergencia de salud pública. Lo que pasa es que parece que lo saben, pero no implementan medidas. Entonces, la propuesta es que se debía ser tratado como una emergencia de salud, tanto en la información a los pacientes, eso no se hace prácticamente nada, en la formación de redes, que es lo que intentamos generar estos 6 años, en el diagnóstico precoz, educando
al primer contacto médico, y esto es parte de esa propuesta, y en el traslado de pacientes trabajando con los servicios de emergencia médica para que los trasladen de manera emergente como código rojo. Y obviamente en manejos intrahospitalarios adecuados. No puede ir un paciente a cualquier hospital o cualquier sanatorio. Hay centros que están capacitados para atender infartos, hay centros que no están capacitados para atender un infarto. Entonces, a nivel hospitalario eso lo resolvimos, lo unificamos en el Hospital Centenario. Nosotros no podemos meternos en lo que pasa a nivel de la salud privada, que la salud privada es una cuestión comercial y cada servicio y cada sanatorio quiere recibir el infarto porque obviamente es un paciente y es una cuestión que le conviene porque lo factura. Algo pudimos hacer allá por julio del 2018, esto que son campañas, 2x3 intentamos aparecer en diario, radio, hicimos un videíto que se viraliza por WhatsApp para que la gente, esto es una cosa que hay que hacer permanentemente, difundir qué es un infarto, que los pacientes entiendan. Después en la página nuestra está este videíto, o sea que el que quiere lo puede ver, o inclusive algunos se lo pueden mandar por WhatsApp y viralizarlo, todas esas cosas ayudan. ¿Qué mensaje me gustaría que se lleven ustedes hoy después de esta charla? Y después como conclusión de lo que vieron en las 3 anteriores. Tiempo es músculo, se lo dijimos hasta el cansancio. Entonces, el tiempo, el sistema empieza con el primer contacto médico. Nosotros no vamos a lograr resultados adecuados desde lo que hacemos los cardiólogos si ustedes no nos ayudan en diagnosticar precozmente y en implementar el comienzo del sistema y de la red. Diagnóstico precoz y derivación inmediata para reperfundir salva vidas. Sea que hagamos angioplastia, sea que hagamos trombolítico, dependiendo de dónde esté el paciente. Esto solo se logra trabajando en equipo y con un fuerte apoyo en la toma de decisiones por parte de la autoridad de salud pública. No hay forma de lograrlo de otra manera. Bueno, eso es todo lo que quería contarles. Esta es una charla más que todo informativa y esa es mi finalidad. Así que voy a dejar de compartir. A ver. Así los veo y si tienen ganas de hacer alguna consulta, alguna pregunta, bueno, adelante. Dale. Cada guardia que tiene, que participa de esta red, los que le mostré, Zavalla, San Lorenzo, tiene un teléfono institucional inclusive, o sea, no pueden llamar los médicos desde su celular. Tienen que llamar desde ese teléfono que lo tenemos identificado como Carrasco, Sáenz Peña, y ellos llaman y se comunican con el médico de hemodinamia. 2x3 tenemos que renegar porque lo pierden o se lo roban al teléfono, hay que recuperar el teléfono. Por suerte no ha pasado tanto todos estos años, pero desde ese teléfono hay que llamar. Esta es una red institucionalizada, o sea, no puede llamarnos cualquiera diciéndome, tengo un paciente en un centro de salud. O sea, lamentablemente en Rosario está bueno, pero hay más de 80 centros de salud. Y si un paciente llega a un centro de salud, tiene que ser primero derivado a un hospital de la red. Y ahí se activa la red. Esto es algo de tipo institucional. Todos esos lugares que yo mostré tienen un teléfono y les pedimos que hagan capacitaciones permanentes. Se las ofrecemos. El problema que tenemos es que hay un recambio de médicos de guardia. Todos ustedes van a querer hacer esas guardias, pero después van a querer escapar rápido de esas guardias. Porque son guardias que en general no se pagan bien, son algunas hasta peligrosas por donde están, por el tipo de pacientes que llegan, y tenemos problemas en que nunca alcanzan las capacitaciones. A ustedes les dijeron ayer que el electro hay que hacerlo de 16 derivaciones cuando uno sospecha un infarto. No hay un paciente que nos deriven de esos lugares con un electro completo. Entonces yo vengo diciendo desde hace 6 años que doy esto ante cantidad enorme de ustedes.
¿quiénes son los que están en las charlas, no? Bueno, lo que pasa es que pasa esto, capaz que hoy se van entusiasmados, entendieron la capacitación, pero capaz que están frente a un infarto de acá dentro de un año y medio. Y bueno, y ese es un problema. Pero sí, todos esos lugares, todos esos hospitales tienen teléfonos institucionales y saben la sistemática. Caótico. Bueno, el dato que te doy, nosotros calculamos todos estos datos. La mitad de los llamados al teléfono de hemodinamia son falsos negativos. O sea, los pacientes no tienen supra. Y muchos médicos, eso no debería ser así. Los médicos que están en una guardia deberían estar capacitados, pero muchas veces no tienen ni idea del electro y entonces nos llaman y hasta nos dicen, mire, doc, yo creo que esto no es un infarto, pero quiero que usted lo vea. Y no es la idea, porque hay un médico que está atrás de ese teléfono y que a veces te llaman 2 de la mañana y cuando te dicen, yo creo que no tiene un infarto. Bueno, no importa, la idea es seguir. Claro, claro, claro. Esto tiene que ser un llamado a un teléfono para decir, te derivo un infarto. Simplemente que nosotros confirmemos. Debería tener eso en otros países que se hace este tipo de sistema. Vos podés mandar el electro por WhatsApp, que es el electro de los pobres, o podés mandarlo por sistemas telemétricos. O sea, hay otros países donde vos tenés un electro que directamente en tiempo real se lo estás mandando a otro que es el que va a administrar y va a tomar la decisión de hacer hemodinamia o no. Bueno, nosotros lo hacemos como se puede en la Argentina y siempre de las maneras más económicas, pero ¿qué han visto ellos en otros países? Que la tasa de éxito, llamémosle, de acertar en el diagnóstico de los médicos de guardia es mayor al 90%, y nosotros tenemos un éxito de no más del 50%. Entonces, bueno, esto creíamos que con las capacitaciones iba a mejorar, pero lamentablemente no es fácil. No, de nada. ¿Alguna otra Doctor, duda? disculpa. En Diga. teoría, en teoría entonces, si nosotros llegamos, lo primero que vamos a hacer en esta época de práctica final, si bien vamos a estar con un médico en el centro de salud, vamos a tener que derivar sí o sí a alguno de los centros de la red. Ahí en el centro de salud están disponibles los números para el traslado, ¿no? Sí, hemos trabajado con los centros de salud. Todos los años hay capacitación. El año pasado no por el tema de la pandemia, pero con los centros de salud hay capacitaciones y lo que se plantea es derivarlo. Aparte, hay muy pocos centros de salud con electro. Entonces, vos vas a tener la sospecha de un infarto, pero no lo vas a poder confirmar. Por eso también tenemos problema en que no puede ser derivado, porque si no tendríamos que tener los 80 y pico centros de salud con electrocardiograma. Y como la gran mayoría o muchos no tienen, lo único que pueden hacer es derivarlo rápidamente al lugar más cercano, no al centenario, porque tal vez no tiene un infarto. Entonces, lo ideal es que a cualquier lugar de la red que llegue, van a saber, porque conocen el protocolo, le van a hacer el electro y nos van a comunicar. Claro, ya queda en manos del hospital y no en manos nuestras. Solamente nos incumbe a nosotros el traslado y en el caso de sospecharlo, antiagregarlo. Sí, siempre que la sospecha es muy alta, lo que ya les contó Ezequiel, un analgésico potente, colocar una vía, tenerlo lo más cerca. Hay centros de salud que tienen cardiofibriladores, no sé si todos, la verdad que hay tantos, pero digamos, todas las medidas que le fuimos contando, que le contó fundamentalmente Ezequiel. Acuérdense, un paciente con un infarto puede estar hablando con ustedes y a los 30 segundos se muere, hace una arritmia súbita y yo ya tengo que estar preparado para ver cómo la trato. Entonces, si tengo en el centro de salud, mientras viene el CIE a buscarlo, le pongo una vía, le doy un analgésico, le doy aspirina y lo tengo con el cardiofibrilador si hay al lado. Está, a veces si no hay electrocardiógrafo no hay cardio, pero a veces puede ser que haya un cardiofibrilador y no haya un electro, pero entonces van a tener que fijarse a dónde trabajan el día de mañana. Y entonces, dependiendo en qué lugar estén, van a ver cómo participan de la red. Yo, si puedo aportar, Pedro, Sí, en realidad hay guardias de determinados efectores que tienen un teléfono directo con la sala de hemodinamia y todos los demás efectores se comunican con la red a través del CIES, o sea, el sistema de derivaciones de la ciudad de Rosario es el 930
ustedes estén en el lugar donde estén, si le hicieron un eléctrico, echan el Supra y se lo pasan al CIES, el CIES va a salir en código rojo y probablemente lo recibamos en la guardia del Centenario si ustedes piensan que tiene un Supra o en cualquier lugar donde sospechen o tengan el presentimiento de que es un Supra. También al Centenario, a la guardia, nos llegan muchísimos pacientes que alguien dijo que tiene un Supra y que no lo tienen. Por eso Martín, cuando dio la clase de electro, hizo mucho hincapié en cuáles son los factores confundidores, de hacer mal el electro, de poner muy arriba B1, B2, B3. Pero bueno, ante la sospecha, la red prioriza que vengan al Centenario directamente, son evaluados en la guardia del Centenario por un cardiólogo del servicio y ahí se define si sube o no a hemodinamia. Y si están en un efector y no tienen electro, irá al más cercano, se hará el electro, o incluso la ambulancia del CIES le puede hacer un electro cuando llega al centro de salud, por ejemplo, porque muchas ambulancias tienen electro arriba. Fíjense, perfecto, fíjense un dato que yo hoy no lo mostré, lo tengo en otra diapo. En Londres, que es la ciudad que mejor trata por definición los infartos, el 95% de las personas llegan al hospital llevados por un servicio de emergencia. Escucharon ese dato, ¿no? 95%. ¿Por qué? Porque a la gente le duele el pecho, llama al 911 y la ambulancia va rápido. Entonces, ¿quién iría por sus propios medios si está con un dolor de pecho fuerte a un hospital, en un taxi, en un auto, han venido en cualquier cosa, en bicicleta, los pacientes, en un colectivo? Nadie. Entonces, ¿saben qué cantidad de pacientes en la Argentina? Pero un dato bastante fidedigno porque es sobre más de 8.000 infartos. ¿Qué cantidad de pacientes son trasladados a los hospitales por ambulancias? 20%. Ese fue un motivo por el cual hemos decidido por ahora que las ambulancias del CIES no tengan el electro, porque en una época había 12 ambulancias. Si teníamos que poner un teléfono en cada una de esas ambulancias, que los médicos de guardia que cambian todos los días también entiendan el modo de... Entonces, lamentablemente, los pacientes que llaman al CIES, aunque tengan un infarto, no podemos preactivar. Lo llevan a la guardia y en la guardia activamos rápidamente. Lo ideal es preactivar, siempre. Preactivar es que hemodinamia sepa que viene un infarto y que el paciente vaya derecho a hemodinamia. Pero fíjense, 12 ambulancias, pero para que solo 2 de cada 10 pacientes sean traídos por ambulancia, no es costo efectivo. Hoy tenemos cerca de 12 teléfonos. Imagínense si ponemos un teléfono más a cada ambulancia y toda la cantidad de llamados también inútiles a veces y errados. Entonces, estas son cosas que la vamos viendo mes a mes, año a año, y todo lo que fue la pandemia hizo daño a la red de infarto, porque obviamente hubo menos ambulancias, se destinaron un montón de ambulancias para tratar la pandemia, obviamente cosas necesarias, pero no solo al infarto, al ACV, a las crisis hipertensivas, a los edemas de pulmón, todo eso el año pasado llegó más tarde y le fue peor. Así que bueno, esperemos a ver qué pasa este año. Pero bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno, veo que no. Bueno, espero que haya quedado claro. Después las vamos a grabar, se están grabando, las vamos a editar y van a estar en un par de páginas por lo menos para que las tengan disponibles. Muy buena charla, doctor, gracias. De nada. De nada, un gusto. Gracias, profe. Claro. Muchísimas gracias, doctor. Bueno,